Buenos días a todos. La siguiente ponencia se denomina Performance Evaluation of Energy Efficient Game Theoretic Resource Allocation Schemes in OFDM Cellular Networks. Quien presenta es el ingeniero Emanuel Duarte Reynoso y el doctor Domingo Lara Rodríguez. En particular, el ingeniero Emanuel Duarte Reynoso es egresado de Lopita en el año 2012. Ha participado en proyectos, sobre todo de trabajo terminal, de redes ad hoc para el monitoreo de servicios públicos, quienes posteriormente fue implementado en un proyecto de Cinvestav denominado Red de Monitoreo Eléctrico. Él actualmente está terminando la maestría en comunicaciones en el Cinvestav y su tesis es relacionada a la asignación de recursos con teoría de juegos. Sus áreas de interés son propagación, aplicación de teoría de juegos y redes celulares. Bueno, adelante. Gracias. Sí. Bueno, en lo que abre la presentación les voy comentando un poco. Este trabajo es parte de la maestría, de mi trabajo de maestría. Es sobre asignación de recursos en redes celulares o FDMA, que es básicamente soportadoras, esquema de modulación y potencia de transmisión en el enlace de subida, es decir, de los equipos terminales de usuario, los celulares, hacia las estaciones base. Y el enfoque que se tiene es el enfoque de la teoría de juegos, que para quienes no conozcan la teoría de juegos, pues es una herramienta matemática que se ha venido utilizando en el área de la economía desde mediados del siglo pasado, y en las últimas décadas ha tomado alguna relevancia en el modelado de redes. Bueno, parece que ya está. En particular, el trabajo que les voy a presentar es la comparación del desempeño de algunos esquemas que buscan la eficiencia energética en estas redes. Bueno, para quien tiene un celular, pues la batería les dura poco, ¿no? Entonces, en la investigación se ha tratado de hacer cada vez más eficiente el uso de la energía. Y bueno, es más o menos de lo que va a tratar la charla. Bien, primero vamos a ver una pequeña introducción, el modelo de sistema, que se considera importante debido a que hay muchos esquemas que se presentan en la literatura, pero no se unifica un modelo. Todos hacen sus propias consideraciones y no todas son del todo correctas. Entonces se presenta un modelo de sistema para evaluar estos esquemas, y luego vamos a revisar las características de estos tres que se van a comparar, y se muestran los resultados y las conclusiones. La siguiente, entonces. Vamos con la introducción. Bueno, los sistemas de celulares de la siguiente generación, así denominados, están basados en OFDMA. De aquel lado se ve una gráfica donde el espectro disponible se divide en subportadoras, y estas pueden agruparse en subcanales o asignarse a los usuarios de manera individual. Entonces, esto da una versatilidad importante a este tipo de sistemas. En particular, es posible aprovechar la diversidad multiusuario, es decir, las condiciones de canal para cada usuario no son las mismas, y se puede aprovechar precisamente que unos usuarios van a tener mejores condiciones de canal en cierta zona del espectro y otros en otra. Entonces a esto se le conoce como diversidad multiusuario, y se puede aprovechar para mejorar el desempeño. Pasamos a la siguiente. Bien. Bien, como les decía, vamos a tomar el enfoque de eficiencia energética, debido a que en el enlace de subida pues esto es crítico, ¿no? Y vamos a ocupar la teoría de juegos como una herramienta de análisis. Básicamente la teoría de juegos modela interacciones entre agentes competitivos o que se relacionan, y todos buscan llegar a un objetivo, como en un juego de mesa o en un volado o así, ¿no? Y se busca, en particular nosotros buscamos establecer un modelo de sistema común para poder hacer una comparación, ya que en la mayoría de los artículos que se presentan no se hace una comparación con otros, sino con versiones de la misma propuesta, y los
modelos no son iguales. Entonces pasamos al modelo de sistema, que es, como les decía, el canal de subida de una red celular o FDMA con múltiples celdas con reuso de frecuencia universal. El conjunto de celdas en la red se nota como M, donde 1 hasta la magnitud de M, y el conjunto de usuarios activos como K mayúscula con elementos K minúscula, que va desde 1 hasta el número total de usuarios. Aquí K sub M es el número de usuarios en cada una de las celdas. Bien. Y sabemos que el espectro disponible se divide en N recursos físicos. Como les decía, las soportadoras se agrupan en subcanales. Estos subcanales los vamos a denominar bloques de recursos físicos. Siguiente, por favor. Bueno, nosotros suponemos que cada celda asigna el conjunto completo de estos bloques entre sus usuarios activos mediante esta matriz de asignación, que es la matriz A con elementos A, MN. Es decir, este elemento va a tener el valor de un usuario si es que se le asigna el bloque a ese usuario, o de 0 si es que aún no se ha asignado. Y la asignación de los recursos se repite cada intervalo de transmisión. Y este intervalo de transmisión va a consistir de DS, símbolos de señalización, y D sub D, símbolos de información de usuario. Vamos a suponer, por simplicidad, y es una suposición bastante común en la literatura, que se tiene información del estado del canal perfecta. Y esta información se va a modelar a través de coeficientes de canal H, MK de N al cuadrado. El vector de transmisión de cada usuario, como suponemos que cada usuario puede transmitir en cualquiera de las soportadoras disponibles, de los bloques disponibles, es PK, N. PK con elementos PK, N, donde cada elemento debe de ser mayor o igual que 0. Y tiene ciertas restricciones. La potencia de transmisión debe ser 0 si no se le ha asignado al usuario la soportadora. Esto es para evitar la interferencia dentro de la misma celda. Y la suma de los elementos en este vector debe de ser menor que una determinada potencia máxima. Que es la restricción de potencia que tiene cada equipo, de usuario. Y tenemos la relación señal-interferencia más ruido modelada de esta forma, donde, aquí ya tenemos todos estos elementos. Sigma cuadrada es la potencia del ruido, que lo consideramos aditivo gaussiano, blanco aditivo gaussiano, y sub M, N es la interferencia que se experimenta en la subestación base M sobre el bloque N. Pasamos a la siguiente. Entonces, dada esta SINR, el goodput, que vendría siendo la tasa efectiva de transmisión o la tasa de bits sin errores, en la base M sobre el recurso N, se obtiene de esta manera. Recordemos que nos interesa la tasa efectiva, entonces se hace una normalización por los símbolos de señalización y se multiplica por el número de soportadoras en un bloque, el ancho de banda y la eficiencia de la modulación, que va a depender de la misma relación señal-interferencia más ruido. Y modelamos la eficiencia energética en cada uno de los bloques como la tasa efectiva entre la potencia de transmisión sobre ese bloque. Y la probabilidad de no transmisión, esto es importante porque no se ha modelado en otros artículos, y al momento que estamos haciendo la comparación vimos que en algunos instantes de señalización, algunos usuarios con soportadoras asignadas no podían transmitir porque sus condiciones de interferencia eran muy altas. Por lo tanto, se modela esta probabilidad de transmisión como la probabilidad de que la suma de las potencias de un usuario sea igual a 0, lo cual significa que no está transmitiendo datos y que está perdiendo un instante de señalización. Entonces, para la comparación de entre los esquemas que existen en la literatura, escogimos 3, que fueron escogidos precisamente estos, ya que consideran un modelo más completo del sistema y podrían llegar a ser implementables. Bien, o porque también han demostrado que superan otros esquemas. El primer esquema está, lo proponen aquí estos autores, que lo denominaremos esquema 1. Ellos lo que hacen es que desacoplan el problema que habíamos dicho que es de asignación de recursos, que eran soportadoras, potencia y esquema de modulación. Lo desacoplan en la asignación de soportadoras y después una asignación de potencia subsecuente. En la asignación de soportadoras se hace de manera centralizada, es decir, en las estaciones base. El algoritmo divide el conjunto de soportadoras N en C clusters o C grupos de soportadoras.
tratando de asignar una subportadora por usuario en cada clúster. De hecho, cada usuario se le aloja su mejor subportadora disponible, comenzando con los usuarios que tienen las peores condiciones de canal. Esto es como una medida de justicia en el sistema. Pero un usuario no se le asigna ninguna subportadora si es que sus condiciones de canal son muy malas. ¿Por qué? Porque se supone, o más bien se prevé, que a lo mejor ese usuario no va a poder transmitir y entonces no se le asignan subportadoras. Bien. El control de potencia se ve como un juego no cooperativo. Aquí es donde entra la teoría de juegos. Este juego es entre los usuarios en el sistema, que todos están utilizando modulación QPSK. Y bueno, basado en los resultados de otro artículo, ellos proponen una dinámica de mejor respuesta en el que cada usuario transmite con esta potencia de transmisión. Este es un resultado bien conocido en la literatura y muy recurrido. Y bueno, aquí básicamente lo que tratan es alcanzar esta SINR, que se le conoce como una SINR óptima, que en este artículo se hace la derivación para encontrar qué es la que cumple con esta condición. Es decir, la función de eficiencia sobre esa SINR, sobre la SINR, es igual a la primera derivada de esa relación señal-interferencia más ruido. Bien, y para poder compararlo se hicieron algunos refinamientos a este esquema. Estos son este esquema es el modelo que considera es muy parecido al que estamos considerando nosotros, y entonces lo único que se hizo fue cambiar que en vez de que se asignaran subportadoras, estamos asignando los bloques, y se incluye una restricción de SINR mínima. Muchos esquemas suponen que aún con una SINR por debajo de 0 dB o de menos 5 dB todavía se va a poder transmitir, y esto no es muy realista. Por lo tanto, nosotros introdujimos una restricción de mínima SINR. Pasamos al siguiente. Bien, el esquema 2 es presentado aquí en esta referencia, y lo que ellos hacen es tratar de maximizar no la suma instantánea de eficiencia energética, sino la suma promediada con un tamaño de ventana. Aquí las estaciones base son las que juegan como las que forman parte del juego, y se forman N juegos independientes, uno por cada subportadora. Pasamos a la siguiente. Y bueno, en este esquema sí se considera modulación adaptiva. En el caso anterior era una modulación fija, por lo que se calcula para todos los esquemas de modulación una brecha de eficiencia, y se obtiene el máximo, y a ese jugador es al que se le asigna, a ese usuario es al que se le asigna la subportadora. Sin embargo, este juego no garantiza la convergencia al equilibrio. El equilibrio es un concepto en teoría de juegos en el que nos dice que ningún jugador va a poder obtener una ganancia mayor. Es decir, es como, no necesariamente el óptimo global, pero el óptimo al que podrían llegar a ponerse de acuerdo. Si es que pudieran dialogar. Aquí no pueden dialogar, solamente compiten. Pasamos al siguiente. El refinamiento en este caso es que se considera modulación adaptiva, pero no se mencionan cuáles son los esquemas de modulación. Nosotros sacamos esos esquemas y sus curvas de bit error rate, de block error rate, de un documento del 3GPP, es decir, de los que estandarizan LTE. Y bueno, cuando un usuario no es capaz de alcanzar su mínima SINR, suponemos que su potencia de transmisión se va a cero, igual que en el caso anterior. El número se trata de asignar bloques de recursos en vez de solo las subportadoras. Pasamos al siguiente. En este caso, el modelo de juego se basa en un juego potencial, en el que por este tipo de modelo más bien sería un modelo centralizado. Tratan de plantearlo como si fuera distribuido, pero en realidad se vuelve un modelo centralizado, pues se requiere toda la información de todas las celdas para tomar las decisiones, que se refleja en esta función potencial. Y pasamos a la siguiente. Con esta función potencial se tendría esta función de utilidad, es decir, cada usuario trataría de maximizar esta función. Y aunque parece complejo, se tiene la ventaja de que los juegos potenciales sí garantizan la convergencia del equilibrio. Y bueno, pasamos al siguiente. En este caso, los refinamientos es que se asigna un número L de subportadoras igual. En los otros casos, el número de subportadoras que se asigna a cada usuario puede variar. En este caso siempre es el mismo para todos los usuarios, por lo cual se va en función del número de usuarios. Y si una subportadora se asigna a más de un usuario, que este es un error que se encontró en este artículo,
que o sea, permiten la interferencia intracelular. Nosotros tratamos de evitarlo asignando esta subportadora que está como en discusión al usuario que garantiza la mayor eficiencia, y se hace una implementación subóptima debido a que en la búsqueda de la maximización de la función de utilidad que vimos anteriormente sería necesario probar todas las combinaciones de las subportadoras. Tenemos n subportadoras, habría que probar todas las combinaciones de n en L, lo cual es muy costoso computacionalmente y se restringe mediante una implementación subóptima a un número menor, no todas las n subportadoras, sino un número n1 que sería menor. Igual se establece un umbral de SINR mínimo y se considera la asignación de bloques en lugar de subportadoras. Ahora sí pasaríamos a los resultados. En la simulación se consideró una reja, un grid de 19 celdas, utilizando la técnica de wraparound para evitar los efectos de bordes, un radio de celda de 1000 metros, 50 bloques de subportadoras, con los usuarios activos se distribuyen uniformemente en cada celda, una potencia de transmisión máxima. Bueno, estas serían todas, y ahora sí pasamos a los resultados para que no comamos el tiempo. Este sería el primero, que es la eficiencia promedio. Como se ve, todos los esquemas logran una eficiencia promedio. Bueno, aquí lo presentamos en función de la distancia de los usuarios hacia el centro de la celda. Es muy parecida, pero el esquema 1 se nota que para los usuarios que son más cercanos logra una mayor eficiencia, mientras que para los usuarios más lejanos el esquema 2 les da una mayor eficiencia. Pasamos a la siguiente, por favor. Y esta también es importante porque ustedes podrán decir, no, pues me dura mucho la batería, pero pues descargo a una velocidad ridícula, ¿no? O subo mis fotos o mis videos a una velocidad ridícula. Y tenemos entonces la tasa eficiente promedio, la tasa real, que llamamos Woodput, y volvemos a ver que el esquema 1 tiene una mayor tasa casi en todos los casos. Pasamos a la siguiente, por favor. Esta es la potencia, en el que se ve que el esquema 3, que en los casos anteriores parecía no cercano a los demás, en este caso se dispara, ocupa más potencia, pero tiene una ventaja que vamos a ver en la siguiente subportadora, en la siguiente lámina, y es esta, que el número de subportadoras activas por usuario se mantiene prácticamente constante en este caso, y en los otros se ve que les asignan muchas subportadoras a los usuarios cercanos a la celda, perdón, a la estación base, pero pocas subportadoras o casi nada a los usuarios que están alejados. Este es un problema de justicia en el sistema, que se ve reflejado también en la siguiente gráfica, que es la probabilidad de no transmisión. Aquí se ve que con el esquema 3 se tiene una probabilidad de no transmisión muy baja, es decir, casi todos los usuarios pueden transmitir en todos los instantes de tiempo, mientras que los otros esquemas, como asignan muchas subportadoras a los usuarios cercanos, tienen altas probabilidades de no transmisión. Ustedes dirán, no, bueno, les asignaron muchas subportadoras a los usuarios cercanos, deberían de tener una probabilidad de transmisión más baja, pero no, porque estos comienzan a pelear por el espectro, entonces les genera interferencia y no logran transmitir. Entonces, como conclusiones, tendríamos la siguiente. Se realizó una comparación utilizando un modelo de sistema común que no se había hecho en la literatura y con un ambiente de simulación realista entre tres diferentes esquemas de energéticamente eficientes basados en teoría de juegos, y los resultados muestran que los diferentes esquemas tienen algunos compromisos. Sin embargo, hace falta un esquema que logre buenas eficiencias y que además logre una buena justicia en el sistema, que la veríamos reflejada en la probabilidad de no transmisión, es decir, una baja probabilidad de no transmisión con una alta eficiencia. Y bueno, sería todo. Aquí está otra vez los datos. No sé si hay alguna pregunta. Gracias. No sé si, este concepto de teoría de juegos, quiero pensar que todavía es algo que no ha madurado, ¿no? En la parte del uso de con OFDMA.
No sé si pudieras indicarnos un poquito más con lo que tú has trabajado en la maestría, ¿con qué otro parámetro llegan a relacionar el concepto de justicia en este tipo de redes? Pues, bueno, son los dos que yo presenté. El número de soportadoras activas por usuario y la probabilidad de no transmisión. Bueno, en realidad la probabilidad de no transmisión la estamos proponiendo nosotros, ¿no? Lo que hacen es que hacen una curva como la que presentamos en función de la distancia y se ve la capacidad, es decir, la máxima tasa alcanzable, la máxima tasa de transmisión alcanzable, y lo deseable sería que la curva quedara prácticamente una línea horizontal, ¿no? Que todos tuvieran, ahora sí que el ideal, el óptimo social, sería que todos tuvieran la misma tasa de transmisión sin importar su distancia. Sin embargo, esto no es del todo viable, sino más bien lograr que todos puedan transmitir. Eso fue lo que nosotros nos fijamos, porque hacer que todos alcancen la misma tasa significa que a los usuarios con mejores condiciones los vamos a estar limitando, dándoles menos soportadores. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Hola, Manuel, nada más ahí me dio un poco de curiosidad. Decías que si tú tratabas de buscar una solución óptima en el esquema 3, computacionalmente eso iba a ser muy grande. Entonces nada más si tengo la curiosidad de cuáles fueron los criterios para elegir el número más pequeño. Bueno, ahora sí que los autores del artículo proponen un criterio, ¿no? Que es el 2 veces L. L sería el que se les tendría que asignar, y 2 veces L sería, pues ahora sí que el doble de lo que se les tendría que asignar para que pudieran buscar siempre en sus mejores soportadoras. Lo que yo encontré es que a veces esto no es suficiente y a veces es demasiado, ¿no? Por ejemplo, cuando se tienen dos usuarios en el sistema, que es una prueba, digamos, como de escritorio, tendríamos que probar, les tendría que tocar 25 cada uno, ¿no? Entonces se tendría que probar las 50 posibilidades. Entonces no estamos recortando. Habría que dejarlo, digamos, en 30 o en 40. Entonces también ya en el trabajo lo que se hizo fue buscar un compromiso entre el tiempo de cómputo y los resultados, ¿no? O sea, digamos, tratar de darle el máximo sin que el tiempo de cómputo se fuera a meses. Ok, gracias. Ya no hay nada. Gracias. Bien, vamos a dar un pequeño espacio para un breve coffee break y ahorita continuamos con el programa. Gracias.